Bueno, pues muy buenos días. Ha costado 30 años, pero por fin podemos empezar una rueda de prensa de las Jornadas Internacionales del Cómic Villadeveles, dando la bienvenida a August Tarrats, como es más conocido, uno de los nombres de referencia, desde luego, de la ilustración y el cómic en España. Un autor que procede de un entorno familiar bastante artístico, que ha compartido historias con su hermano, que firma como Tarrats. No son la misma persona, Ta y Tarrats, error que se comete con frecuencia, así que quede como Johnson y Johnson, ¿no? Exacto. Y que lleva más de 50 años dedicándose a esto de los tebeos, tras empezar en la revista infantil Patufet en Cataluña. Pasó por casi todas las cabeceras seriadas más conocidas de España, desde Cimo al Jueves, que es donde muchos pudimos conocer su obra, y también ha publicado muchísimo para el extranjero. Pero lo que me parece realmente extraordinario de Ta es que hace muchísimas cosas y no las hace todas bien, las hace todas de maravilla. Es músico, tiene su propio grupo de jazz desde hace un montón de años. Es ilustrador y cuando se pone a ilustrar consigue que le destaquen una de sus obras en 2017, creo, en el IBI, en el International Board on Young Children, sí, no sé qué, sí, que mi inglés no es muy bueno. Ha sido nominado 2 veces al Premio Nacional de Ilustración, ha hecho storyboards para cine, pero lo que es realmente importante para nosotros y por lo que está aquí es por ese amor continuado que dura ya más de 50 años, esa historia de amor continuada de más de 50 años con las viñetas, desde aquellos primeros tiempos en Patufet hasta las recuperaciones de sus tiras, hasta las obras que ha ido haciendo con su hermano y hasta la más reciente, bueno, entre otros autores, esta más reciente, Capucha Blanca, que es la versión de Caperucita Roja que ha publicado con Omeniki, sí. Eso para empezar. Y para seguir, tenemos a su lado, a la derecha, a un amigo de las jornadas que vuelve a visitarnos, Jaime Calderón, que tiene una de estas serendipias que luego os comentaré, que a mí siempre me encantan, que me parecen maravillosas, pero que estuvo muchísimos años dando clase de cómic y de anatomía artística. Es decir, es un autor que tiene un conocimiento teórico extraordinario de cómo funciona este lenguaje y que es capaz no solo de transmitirlo con sobre sus viñetas, sino de impartir clases a nuevas generaciones de autores. Y en esas clases comparte el talento enorme que tiene, que le lleva a trabajar desde el mercado español hasta el mercado americano, pasando por el mercado francés, y que básicamente tenga siempre una acogida extraordinaria con su estilo y la capacidad de ser multidisciplinar en cuanto a lo que mercado se refiere, capaz de adaptar su estilo y capaz de lograr que se le publique y se le acoja de una gran manera su obra en los distintos mercados. Lo de la serendipia que os comentaba es porque hay un portadista mítico que es López Espí, que fue profesor de dibujo, ilustración y cómic en clases particulares, si no me equivoco. Hace años, Jaime. Estuvo dando clases un año. Su profesor fue a su vez su primer guionista. La primera obra que publica Jaime es Extra Humans o Extra Humans. Sí, la versión en castellano mejor. Extra Humans, sí. Con guión de López Espí. Publica un tiempo en España, luego da el salto a Estados Unidos y se dedica sobre todo o lo conocemos sobre todo por obras de terror, y después pasa al mercado francés, donde lleva ya bastantes años destacando especialmente en cómic histórico, hasta que ahora se cierra una especie de círculo que me parece maravilloso, y es que en Estados Unidos publica una obra inspirada y ambientada en la obra en el universo de Lovecraft, y lo más reciente que hemos visto suyo en España fue publicado para el mercado francés y es una adaptación de una obra de Poe. Esto de cuento de terror no tiene nada, lo que tiene es de cuento de fantasía maravilloso, el ser capaz no solo de trabajar en distintos mercados, sino de poder abordar
obras de terror, tanto para el mercado norteamericano como para el mercado francés. Esto no son más que 2 pinceladas, que tratar de presentar en profundidad sus figuras requeriría muchísimo más tiempo del que tenemos, pero por lo menos os podéis hacer una idea de quién nos acompaña, de lo felices que estamos de que estén con nosotros, y están en vuestras manos para las preguntas. Yo quería que me explicara, porque no lo ha dicho, pero tengo curiosidad, cómo era trabajar con Raf o con Escobar. Bueno, yo no trabajé con Raf directamente, porque él había un estudio de tintadores, entonces éramos como 8 o 10, y allí había mucha producción, entonces había que hacer páginas. Entonces llegaban las páginas de los autores a lápiz, y nosotros nos encargábamos de pasarles a tinta. Lo que decíamos nosotros era simplemente pasar a tinta. A Escobar no lo vimos nunca, a Raf sí, Raf hablé con él varias veces, a Raf era más artista, pero el trato directo con los dibujantes no. O Ibáñez, por ejemplo, Ibáñez no lo vimos nunca. Entonces allí llegaban las páginas, había que intentar, había que hacer mucha producción. Entonces esto es lo único. ¿Quiere llegar a una mesa y ir a trabajar a las 8 de la mañana y salir a las 3? Fichábamos y era como una empresa, o sea, como trabajar en la SEAT, sí, lo mismo, o sea, salían TVOs, entrábamos a las 8, fichamos hasta las 5 de la tarde. Había un comedor allí, parábamos a las 2, de 2 a 3, comíamos y seguíamos. Ahí sí, intentando, sí. Y bueno, quería que me explicara cómo es el baile de dibujar o sea, de hacer cómics aquí en España con hacerlo en Estados Unidos, es decir, o sea, la relación con los editores es la misma. Sí, bueno, la verdad es que la experiencia tanto en España como en Estados Unidos, para mí fue relativamente corta. Entonces, no tuve la oportunidad de trabajar con muchos editores. Quizá donde sí que he tenido más relación directa con los editores ha sido en el mercado europeo, que es donde llevo trabajando prácticamente los últimos 15 años. Y lógicamente cada uno tiene su idiosincrasia, pero sí, al final la relación con los editores es que yo no creo que haya diferencias en cuanto a industrias, ¿no? Si hablamos de diferenciar por países, ¿no? Al final son personas y depende del editor que te toque, pues incluso dentro de la misma editorial, dependiendo del editor con el que estés, la relación cambia continuamente. Yo he trabajado relativamente para pocos editores, porque ya cuando firmé por Soleil en Francia, al cabo del poco empecé a trabajar con Delcourt, pero justo cuando firmé contrato con Delcourt absorbió Soleil, con lo cual me quedé en el mismo sitio un poco. Y ahora vengo de firmar con Dargaud y sí que ahí, según qué editoriales, tienen un trato un poco más. Delcourt es un monstruo editorial, con lo cual el trato es un poco más impersonal, ¿no? Te cuesta más ver al editor, te cuesta más contactar con él. En cambio, en Dargaud, yo trabajo para la parte de Benelux, que es la parte belga de Dargaud, y ahí pues igual son 3 o 4 editores solo. Y el trato sí que es mucho más personal, hay feedback continuo con la editora. No sé, a mí particularmente me gusta más porque te da la sensación de que estás un poco más acompañado, ¿no? En este viaje. Ayer comentaba que ese trabajo con esto es súper solitario, o sea, te pasas, antes sí que entregabas páginas en redacción. Ibas a la redacción, entregabas las páginas y encontrabas con gente, coincidías con dibujantes, pues iban a entregar también. Yo igual trabajaba en Norma, por ejemplo, en Cimó o en Cairo, pues un día te encontrabas con Alfonso Font, otro día un Mariscal que trabajaba para Cairo, ibas conociendo gente. El jueves igual, un día coincides con Iva, con Peric, ahora estás en tu caso más por mail, por WeTransfer, y es muy lamentable, muy triste todo, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Sí, por eso si hay un feedback un poco más directo con el editor. No, esto que dices es verdad, depende del editor que te toca, puede cambiar tu relación. Yo, he estado 15 años trabajando para el Folic Glacial, muy buen rollo, cambiaron el director, tenía otras ideas, entonces ya dejamos de publicar, porque había ese director. Ahora han cambiado 2 o 3 veces más de lo que hay ahora, es un fan, volvemos a trabajar para el Folic Glacial. Entonces esto es muy, ¿sabes? Claro. Es muy inestable, ¿no? Pero, a no ser que sean un superventas, entonces sí, pero si no, depende de la paranoia de cada editor y de
el momento. Son personas. Son personas. Es eso. Pero bueno, seguís coordinados con los editores, es decir, que pese a los 50 años de trabajo de tal, sigues teniendo un editor de encima de ti. Sí, claro, hay que buscarse la vida también, pero hay que ir a la búsqueda y captura, pero... Sí. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor nosotros estamos ya en una trayectoria de alguna manera en la que aún seguimos... o sea, el 90% de la labor que podemos hacer está aún dentro de lo que es la disciplina del cómic. Las generaciones de ahora, yo veo una gente que todo es mucho más multidisciplinar. O sea, ya cada vez hay menos gente que se dedique únicamente al cómic. Ya tienes que o dar clases, o hacer ilustración, o dar conferencias, o hacer commissions, o no sé qué. El mercado también ha cambiado. En nuestra generación, bueno, en la mía, pues había muchas revistas, entonces había un ambiente más interesante o menos, pero estaba el Jueves, Crimo, Cairo, Papus, TVO, Metropol, había de revistas, pues en algún sitio te cogen, en algún sitio haces algo, ¿no? Pero ahora no existe nada de todo esto. No, de hecho... Lo máximo que puedes hacer tú es sacar un libro. Claro. De hecho, en Francia, la revista Pilot, todas estas, Spirou, ahí lo que se hacía es que se publicaban historias semanales o sexuales, tú cobrabas por aquellas páginas y cuando ya habías publicado un álbum entero a trocito, entonces lo más bien es que te publicaban el álbum entero, entonces tú ya cobrabas royalties de ese libro desde el número 0 que se ponía a la venta. El trabajo ya lo habías cobrado por las entregas mensuales en páginas. Claro, todo eso, cuando desapareció... Claro, hemos entrado ahora en el sistema nuevo de que te pagan adelantos por hacer el trabajo. Te salía más a cuenta antes porque cobrabas por la revista por el libro. Claro. Ahora sacas un libro, se vende lo que se vende y ya está. Te cruzas los dedos. Jesucito que me quede como estoy, ¿no? Ya está. Sí. Los lectores cambian, es decir, después de tantos años en este negocio, o sea, habéis dicho que la industria ha cambiado, pero porque ha sido por culpa de los lectores, ha sido por culpa de Internet o ha sido por culpa de que los editores han decidido reorganizar el negocio a la manera del siglo XXI. Yo creo que los tiempos cambian en todas las generaciones, ¿no? O sea, es inevitable, la gente cambia, el tiempo cambia, ¿no? Entonces, hay que adaptarse. La gente joven ahora, la mayoría no lee, pero no es que sea mala gente, no tienen manía, simplemente que les han educado, tienen otros valores, otros conceptos, y ya está. No hay revistas infantiles, que no hay niños, sí que hay niños, pero... Luego que los métodos de consumo de cultura pues han cambiado. Ha cambiado, entonces... Claro. Ahora estamos más en la cultura de la inmediatez, todo... Sí. Oye, cuando era niño, es lo que decías, estaba en los Mickey, para lenguaje, podías leer en los Mickey y luego saltar y leer el gente, ¿no? Exactamente. Ahora este paso no existe, ¿no? O es internet, o hay televisión que hay programas infantiles, pero tienes que entrar en la red para ver el programa infantil, es distinto, ¿no? Yo creo que el leer con papel es otra... De hecho, están prohibiendo los móviles ahora en las escuelas otra vez, o sea, que sí que hemos dado la vuelta, ¿no? Bueno, pero yo creo que es necesario, o sea, lo de internet es fabuloso, pero yo pienso que una cosa impresa en papel te da otra dinámica, se lee distinto, ¿no? Sí, claro. Yo veo mucha gente en el metro, en el tren, por ejemplo, gente joven leyendo libros de papel. Esto me parece extraordinario. Sí. Es que además que yo pienso que los procesos cognitivos Totalmente. no tienen nada que ver, o sea, cuando estás leyendo en papel que una pantalla. Sí. Absolutamente nada que ver. Pero vamos, que el público en general, el público de toda la vida es el mismo. Lo que pasa que curiosamente, o sea, el público, claro, cada vez hay menos gente que lea, pero cada vez hay más publicaciones, que es una paradoja, ¿no? Porque Me comentaban que Panini creo que saca 100 novedades al mes. imagínate, claro. Digo, al año, no, al mes. ¿Pero cómo vas a sacar 100 novedades? ¿Quién compra esto? 100 novedades al mes, cada mes. Claro. Y hay un afán por parte de las editoriales a no perder su estante en la librería. Y entonces eso obliga pues ya a llevar un ritmo de publicación endiablado. Claro, eso el mercado no lo puede absorber, es inviable. No. Pero bueno, de momento, aquí en España parece que no es que estemos viviendo una segunda época de oro, pero parece que se está animando
es la cosa, cada vez hay más eventos, cada vez hay más editoriales, más iniciativas. Sí, pero hay un problema que, o sea, hay un problema serio, que es que un dibujante profesional no puede vivir en España de hacer cómics. Aquí tenemos un problema. Se edita mucho, te vas al Salón de Barcelona, aquí está lleno de stands, ostras, el que no sabe de qué va, hostia, esto es fabuloso, aquí no paga nadie, ¿sabes? Se compran derechos baratísimos, tú eres un autor, quieres hacer un libro y no te pagan nada. O te dan un adelanto no sé, Sí, no es ridículo. ridículo para 2 años de trabajo. Vamos a ver. Lo que pasa es que tenemos que dar una visión Positiva. optimista, porque ¿no? Si hay aquí un inversor, No, oye, fabuloso, adelante con ello. A tope. A tope. No, pero yo voy a ser dibujante, pese lo que pese, o sea, no lo cambio por nada. O sea, yo soy dibujante y encima soy músico de jazz. O sea, y este tío es irrecuperable. ¿Sabes? Ya lo hemos perdido, ¿no? Pero aún así, yo no lo cambio por nada. O sea, hacer lo que te gusta es cada día, ¿sabes? sí. Y dices, mira, ahora voy a dibujar un hipopótamo, y lo haces, ¿no? Sí, pues. ¿Por qué no? Si ya pagan mi rima. Pero si me pagaría, ya, te hago 2. Sí. Pues muchas gracias. Yo. Pues gracias tú por venir. Lo que habéis contado ya. Sí. Bueno, vale. Perfecto. Pues gracias a los dos, sobre todo por mantener y transmitir la pasión por esto que es lo que nos une a todos los que estamos aquí. Porque hay dificultades, hay quejas, hay problemas, hay no sé qué, hay tal, pero a la hora de la verdad creo que ambos lo han dicho y con sus respuestas, y es que dibujar es una necesidad, contar es una ansia vital, y mientras los dos lo sigan haciendo, sí habrá lectores que estaremos esperando como locos la siguiente obra de Jaime Calderón, por favor, obra de Ta, y con los euros listos ya en el bolsillo para comprarla. Eso. Pues eso, que muchas gracias. A vosotros, por favor.